Muy bien, vamos a empezar con el planteamiento del problema de la tesis y antes de desarrollar una tesis en ingeniería industrial se debe responder algunas preguntas. ¿Qué problema se quiere resolver? ¿Quieres resolver un problema ligado a la prefactibilidad? ¿Hay algún mercado insatisfecho que has identificado? ¿O en alguna empresa manufacturera o de servicios has encontrado algo que puedes mejorar con alguna herramienta de ingeniería industrial, ¿no? ¿Y por qué es importante resolver este problema? Es algo crucial para desarrollar una tesis porque es ingeniería industrial, obviamente. Entonces, ustedes deben de conocer la herramienta y saber aplicarla. Y si no, vamos a ir desarrollándola a lo largo del curso. El tema de tesis es un documento que describe lo que se desarrollará en la tesis, ¿no? Va a guiar el desarrollo de esta tesis, será como una especie de hoja de ruta. Es de corta extensión, de 2 o 3 páginas en promedio, y tiene una estructura ya definida para las tesis de ingeniería industrial. No es algo nuevo, sino que todas las tesis de ingeniería industrial presentan un tema de tesis. Y ustedes pueden ubicar temas de tesis que están en el repositorio PUC, ¿no? Para esto lo que yo les pediría es que entren a la página de la universidad. Por ejemplo, están acá en la página de la universidad, entran al clic donde dice biblioteca, le dan clic ahí, les va a aparecer obviamente otra ventana donde dice recursos en línea, le dan clic a repositorios PUC y en repositorios PUC van ustedes a darle clic acá donde dice repositorio de tesis. Van a ver tesis, doctorado, maestría, licenciatura. Nosotros vamos a escoger las de licenciatura. Clic en la Facultad de Ciencias e Ingeniería y escogeremos Ingeniería Industrial. Van a poder ver todas las tesis de Ingeniería Industrial que han sido subidas a lo largo de este tiempo. Algunas tienen acceso restringido y otras no. Por ejemplo, yo le doy clic a esta tesis y me aparece acá el resumen. Y van a ver que si le doy clic acá me va a descargar la tesis, ¿ok? Y así ustedes pueden descargar todas las tesis, pero previamente deben de leer los títulos que les interesa desarrollar. Vamos a ver ahora las partes del tema de tesis. Es el título que ustedes deben plantearlo, deben de tomarse algún tiempo, plantear el problema que quieren desarrollar y en base al problema que quieren desarrollar plantear este título. Debe tener también, la justificación, porque es importante el objetivo general de esta tesis que está ligado al título, los objetivos específicos que es un desglose del objetivo general y los puntos a tratar, ¿ok? Bien, el título contiene el problema planteado, expresa lo que se va a desarrollar en la tesis. De hecho que sí, ¿no? Tiene que ser un título que tiene unas características que ahora las vamos a mencionar, que es claro, entendido, así muy concreto, completo, no dejar ningún vacío. Por ejemplo, ¿no? Este es el título de una tesis que asesoré, es una propuesta de implementación de un sistema de gestión de la calidad en base a la norma ISO 9001 en una empresa de fabricación de calzados de cuero femenino ubicada en Lima Metropolitana. Ok, no es directamente una implementación porque no se va a implementar en la empresa, por eso empieza con la palabra propuesta. Pero ¿qué se propone? Se propone implementar una herramienta. ¿Qué herramienta? ISO 9001. ¿En dónde? En una empresa. ¿Qué empresa? ¿Pero de qué rubro? Fabricación de calzados. ¿De qué tipo? De cuero. Pero para damas, caballeros, para niños, ahí especifica que es cuero femenino. ¿Y en dónde está ubicado? En Lima, en Trujillo, en Arequipa, ubicado en Lima Metropolitana. Así de concreto tiene que ser este título. Es entendible, es claro, es preciso, es directo, es completo, no deja vacíos y es concreto, va sin rodeos a lo que se quiere hacer. Entonces este título ya me da una idea de lo que se va a desarrollar en la tesis más adelante. Justificación del tema. ¿Es un problema actual lo que yo quiero resolver, lo que yo estoy tratando? La otra pregunta es esclarecer si se trata o no de una problemática de la actualidad, ¿ok? Eso debe quedar bien claro. ¿Por qué es importante desarrollar este tema? Esto va de la mano con que se debe responder con sólidos argumentos verificables y fiables. Y esto lo van a encontrar en las fuentes que van a respaldar la justificación de la tesis que quieren desarrollar. ¿Qué se espera obtener? Identificar quién o quiénes se beneficiarán con la solución del problema. ¿Cuál es el aporte? El aporte desde la perspectiva de que no vamos a redescubrir la pólvora ni vamos a inventar algo nuevo, sino vamos
a hacer un aporte con respecto a trabajos anteriores, ¿no? Una tesis no es redescubrir la pólvora, como les digo, es simplemente aplicar las herramientas de ingeniería industrial en la solución de un problema. ¿Ok? Acá les pongo un ejemplo de una justificación que es de la tesis de una asesorada que tuve. Bien, acá en la justificación coloca las fuentes. Pues no es que me parece a mí, yo opino que de acuerdo a mi experiencia, lo escuché, lo leí en las redes sociales, no, sino de que tienen que colocarse fuentes como por ejemplo el INACAL, el INEI, etcétera, ¿no? O algún diario serio que mencionó o entrevistó a algún experto o algún líder de opinión, ¿no? El objetivo general. Bueno, un ejemplo de objetivo general es básicamente como está en el título. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo de objetivo general. ¿Y qué nos dicen? Que se deriva del problema a resolver y del título de la tesis. Enuncia la acción que se pretende con la tesis realizar, ¿no? El análisis, diagnóstico y propuesta de mejora en base al diseño de la herramienta, ¿no? Y dónde se ubica, ¿no? Una empresa y dónde se ubica. Bien específico. Los objetivos específicos indican acciones en concreto de lo que se va a desarrollar. En su conjunto buscan el logro del objetivo general, involucran aspectos tales como revisión de la literatura. Voy a tener que revisar y ver en las bases de datos o en información que sea fiable y seria que o quienes han planteado alguna solución al respecto o han tratado este tema que yo quiero resolver también, porque plantéense cualquier problema que quieran resolver con herramientas de ingeniería industrial y van a ver que ya hay mucha literatura al respecto. Si no la hay, la verdad es muy poco probable que no encuentren literatura al respecto. ¿Ok? La descripción de la organización donde sale la tesis, si es que ustedes van a ir a una empresa y van a hacer alguna mejora con alguna herramienta, llámese ISO, llámese Lean Manufacturing, llámese cualquier otra, Balance Scorecard, la que fuese, llámese 7 herramientas de la calidad, llámese 5S, cualquier herramienta que ustedes quieran utilizar. ¿Ok? Luego se hace el análisis diagnóstico y se propone una mejora. ¿Cómo yo lo mejoraría en base a esta herramienta? Y la evaluación económica y financiera, entre otros, ¿no? La evaluación económica y financiera va de la mano de que, por ejemplo, la empresa ahorita factura $1.000.000 al año, ¿no? Pero mi propuesta hará que facture 1.100.000. Bueno, haré que la empresa gane $100.000 más al año. Pero sin implementar mi propuesta cuesta $10 millones, entonces no es viable desde el punto de vista económico, ¿no? Los objetivos en tesis de prefactibilidad específicos, ¿no? Se abordan de otra manera y les voy a poner un ejemplo más adelante. ¿Ok? Objetivos específicos de la tesis sobre ISO 9001, ahí está. Desarrollar un marco teórico, describir procesos principales, realizar un diagnóstico, plantear una propuesta de implementación y evaluar la propuesta, ¿no? En base a una evaluación técnica y de costo-beneficio. ¿Ok? Los objetivos específicos en prefactibilidad van pues a analizar los principales factores que intervienen en esta actividad que yo quiero desarrollar. Van ligadas más que todo a un análisis del macroentorno y el microentorno. Perdón. Después viene un análisis del mercado, ¿no? Del producto, el cliente, la oferta y la demanda. ¿Ok? Y después viene una especie de, bueno, realmente se llama más adelante el estudio técnico, donde se coloca se coloca dónde se va a ubicar la planta, las dimensiones, la distribución, cuál va a ser mi proceso productivo, etcétera. Hay un marco normativo y legal, ¿no? Y un tipo de sociedad que yo debo de establecer para mi proyecto si es que es prefactibilidad, y esto se va a desarrollar de alguna manera porque ustedes ya han llevado el curso de elaboración y evaluación de proyectos, y entonces las tesis de prefactibilidad es como desarrollar un proyecto que ustedes ya hicieron en el curso de elaboración y evaluación de proyectos, ¿no? Si no han llevado todavía el curso, no hay ningún problema, acá vamos a repasar estas herramientas. ¿Ok? Estimar el nivel de inversión, ¿no? Es un análisis económico financiero, ¿no? Puntos a tratar en una tesis de ISO 9001, por ejemplo, el marco teórico,
descripción de la empresa, diagnóstico de la situación, propuesta de implementación, evaluación del impacto económico de la propuesta, conclusiones y recomendaciones. ¿Ok? Puntos a tratar en tesis de ISO 9001. Bueno, ahí se describe el marco teórico, todo lo referente a calidad, sistema de gestión de la calidad, etcétera. Describir la empresa, hacer un diagnóstico de la empresa en base a la herramienta, a ver hasta qué punto cumple con esta herramienta que yo quiero implementar. Por ejemplo, está el 10%, yo puedo decir que está implementada esta herramienta, o no implementada, sino cumple con los requisitos de la herramienta que yo voy a utilizar, que en este caso es ISO. Entonces yo quiero hacer una propuesta donde quede la herramienta totalmente implementada. ¿Ok? Bien, puntos a tratar. Seguimos en la parte de esta, la propuesta de implementación, ¿sí? En la parte es la evaluación del impacto económico de la propuesta, ¿no? Y las conclusiones y recomendaciones. En las conclusiones y las recomendaciones, decir si se lograron o no los objetivos que yo me planteé inicialmente, el general y los específicos de la tesis. ¿Ok? Puntos a tratar en prefactibilidad, por ejemplo, el análisis estratégico, el estudio de mercado, ¿no? Habíamos hablado del producto, del cliente, la oferta, la demanda, el estudio técnico, la ubicación de la planta, el proceso productivo, etcétera. El estudio legal y organizacional, el tipo de sociedad, algunos tributos municipales, INDECI, permisos, etcétera, ¿no? Estudios de inversiones económico-financiero, hacer el análisis económico-financiero de esta propuesta que se quiere hacer, y las conclusiones y recomendaciones. ¿Ok? Aspectos a considerar en la tesis. Hacer un cronograma de trabajo para dedicar el tiempo necesario. Hay que ser organizados y ordenados para hacer esta tesis. Deben de contar con los recursos informáticos, obviamente, con laptop, PC, acceso a internet, acceso a base de datos, artículos científicos. Si es una mejora de una empresa, contar con los datos necesarios para realizar el análisis. O sea que no necesariamente porque yo conozco a la empresa, etcétera, voy a hacer una buena tesis. Tienes que tener los datos para poder analizarlos. ¿Ok? Bien. Si es una tesis de prefactibilidad, se recomienda